Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Triángulo, aquí ya jueves. Se está acabando la semana, pero por supuesto tenemos mucho que entregarle aquí en nuestro programa Triángulo, que tenemos por supuesto la información del momento, la noticia del día, la noticia que impacta al mundo, por supuesto, este operativo militar que realizó Rusia en Ucrania y que genera mucho temor a nivel internacional, por supuesto. ¿Qué significa esto? Vamos a partir de la base, por supuesto. Vamos a ver cómo explicar lo que ocurre, este conflicto, cuáles son las implicancias a nivel mundial para todos los países. Nos afecta en Chile, afecta al resto de las naciones. Para eso vamos a conversar, por supuesto, con un profesor, Fernando Wilson, doctor en Historia y magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales. Ha sido un experto absoluto para hablar del tema. Y también, de hecho, vamos a conversar con la periodista Chris Macmillan, que muchos recuerdan por su paso por Bienvenidos, que vivió durante 2 años y medio en Ucrania. Entonces nos va a contar un poco respecto a la sociedad ucraniana. ¿Se siente el temor por esta tensión latente con Rusia? Vamos a verlo, por supuesto, también en esta edición de Triángulo, donde también tendremos una conversación exclusiva con el artista español Alex Ubago a raíz del Festival del 13, este especial, este programa que se toma 13.cl y la aplicación 13 Go desde la noche del miércoles hasta este domingo. Vamos a hablar de cómo fue su paso por el Festival de Viña, por supuesto en esta conversación exclusiva que vamos a tener en Triángulo. Eso y mucho más en el capítulo de esta jornada, así que les damos la bienvenida a Triángulo. Acá ya estamos en Triángulo, empezando este capítulo de jueves, así como lo dijo Dardo con esa tremenda presentación. Y vamos a las materias que importan. Ayer nos enteramos en la madrugada, para ser específicos, de este ataque de Rusia a Ucrania, que ya ha dejado al menos 40 soldados y 10 civiles fallecidos hasta el momento. Es un conflicto del que queremos hablar, no podemos estar ajenos, por supuesto, a lo que pasa de manera internacional, que nos toca a todos, también a Chile, pero queremos saber por qué y desde la base, y si usted tampoco lo entiende, también puede enviarnos sus preguntas, porque vamos a hablar entonces con este especialista que nos va a aclarar un poco este panorama internacional. Entonces le damos la bienvenida a Fernando Wilson, el cientista político y además analista internacional. Bienvenida a Triángulo. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola. Comencemos retomemos desde el comienzo, digamos. ¿Por qué se genera este conflicto entre Rusia y Ucrania? A ver, en términos prácticos, esto es una pelea entre primos, por no decir hermanos. De hecho, la propia Rusia nace precisamente en el Kanato de Kiev, que comienza a desarrollarse allá por el siglo IV y V. Lo que hoy día es la Rusia de Putin, digamos, el Ducado de Moscovia, etcétera, tiene un desarrollo considerablemente posterior. Ucrania ha desarrollado un sentido de nacionalismo propio muy intenso, que los ha llevado a buscar su independencia primero tras la Revolución Rusa. La Unión Soviética los vuelve a incorporar y que nuevamente la recupera tras la disolución de la Unión Soviética en 1989-91. Pero el problema de eso es que junto con esa disolución, Rusia queda en una posición geopolítica tremendamente compleja, donde la pérdida de Ucrania y de Bielorrusia los hace sentirse vulnerables frente a la amenaza que representa para ellos Occidente. Ellos tienen una relación ambivalente frente a Europa, en la cual por un lado admiran su desarrollo tecnológico, científico, cultural, está la tradición de los zares Pedro el Grande, bueno, Catalina la Grande, que sin ir más lejos era alemana, pero por el otro lado tienen un profundo temor a las brutales invasiones que han sufrido de parte de Europa. La guerra del norte, la guerra de los 7 años, bueno, sin ir más lejos, la invasión sueca con Carlos X, posteriormente la invasión napoleónica, y por supuesto el siglo XX, las 2 invasiones alemanas y la Guerra Fría. En ese escenario, lo que Rusia está tratando de hacer hoy día, Putin está tratando de hacer hoy día, es construir lo que ellos en lenguaje geopolítico denominan como fronteras defendibles. Es decir, tener un colchón defensivo que los aleje de Europa central y occidental, que les impide un ataque directo sobre su patria. Para ellos, la incorporación de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, para los rusos, su incorporación a la OTAN fue una raya en la arena. No están dispuestos a tolerar que Ucrania lo haga. Y la rebelión del Maidán, que derrocó a un presidente prorruso, como era el caso del presidente Yanukovych, despertó todas las peores pesadillas estratégicas y geopolíticas para Rusia.
La toma de Crimea, la activación del conflicto en la cuenca del Don, de las republiquetas de la cuenca del Don, digamos Luhansk y Donetsk, buscó neutralizar, buscó congelar a Ucrania. Sin embargo, los liderazgos ucranianos cada vez profundizaron su contacto con Occidente. El occidente de Ucrania es muy proeuropeo, mientras que el oriente, desde el río Dnieper hacia el este, es más bien prorruso, generándose de esa forma una tensión tremendamente grande. Y bueno, llevándonos a este conflicto donde no está claro todavía qué es lo que pretende conseguir Rusia, si ya sea una invasión total de Ucrania, digamos, para restablecer las fronteras históricas del antiguo imperio ruso y de la Unión Soviética, o si por el contrario se van a conformar con partes del territorio, la cuenca del Don, por ejemplo, nuevamente entre el río Don y el río Dnieper, Kharkov, la zona de Chernobyl en el norte, que es fronteriza no por el reactor, sino que por la zona geográfica, de importancia geopolítica en esa zona, etcétera. Es decir, de alguna manera esto es un proceso de muy, muy larga duración, que viene desde, podemos volver hasta Iván IV el Terrible, digamos, y que desde la Guerra Fría se manifiesta desde la tendencia permanente de Moscú de controlar o de buscar tener a Ucrania como un territorio ocupado, o como un territorio, un estado cliente, o un territorio que no pueda tener una política exterior autónoma. Termino con una sola palabra, una sola frase. Para los rusos, Bielorrusia y Ucrania son lo que ellos llaman eufemísticamente como el extranjero próximo. Es decir, ya perfecto, son países independientes, pero no tanto, digamos. Tienen que reconocer cierto grado de capacidad de control de Moscú sobre ellos. Ucrania está tratando de no hacer eso y, bueno, tenemos el conflicto desatado en esa misma estructura y en ese mismo esquema. Okay. Bueno, como tú mismo mencionabas, esto es una historia de larga data, estos primos, esta relación que hay de tensión, y de hecho las últimas semanas se había informado ya de esta sensación de temor o de que algo en cualquier minuto iba a ocurrir. Pero sí, este ataque ocurrió en esta madrugada, que ha sido noticia a nivel mundial, ¿fue sorpresivo o no? ¿Cuál es tu visión respecto a este hecho en particular? A ver, es que la sorpresa tiene distintos niveles. Ciertamente no fue una sorpresa estratégica porque esto venía extendiéndose, se venía estirando ya desde hace semanas, más de un mes incluso. Eso es un problema para Putin porque claramente la técnica de Putin desde que llegó a ser ministro de Seguridad Interior y posteriormente premier de la Unión Soviética, de Rusia, claramente ha sido de dar golpes muy rápidos y muy sorpresivos. Su intervención en la Segunda Guerra de Chechenia, posteriormente en Georgia, el 2007, la ocupación de Crimea y Luhansk, Donetsk, la intervención en Siria y finalmente este ataque. Sin embargo, tú no puedes invadir un país de las dimensiones y del poder nacional de Ucrania con un golpe de mano. Por lo tanto, la acumulación de fuerzas era inescondible. Los Estados Unidos, la OTAN se iban a enterar inexorablemente. Juntar 200.000 hombres, más de 6.000 vehículos blindados, todos los acopios de munición, combustible, es imposible de ocultar. Pero lo que sí pudo hacer con algún grado de éxito fue lo que los rusos tradicionalmente denominan maskirovka. Es decir, dar múltiples declaraciones contradictorias, confundir el escenario, y comenzar a levantar la violencia de manera gradual. Por ejemplo, en la zona de Luhansk, Donetsk, comenzaron con preparaciones de artillería, evacuaron a la población prorrusa, todo esto proyectando una imagen de conflicto de intensidad de carácter limitado, digamos. Hoy día están escalando un conflicto de intensidad mediana, atacando ya directamente a Ucrania. Pero nuevamente no sabemos si es que quieren quedarse. La sorpresa viene en que todavía no sabemos los objetivos rusos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren ocupar toda Ucrania y anularla, digamos, absorberla a Rusia, se van a quedar con algunos territorios, quieren congelarla, como congelaron a Finlandia y Austria durante la Guerra Fría. ¿Qué es lo que quiere Putin al final del día? Esa es también una de sus herramientas de poder. Pero por otro lado, tiene el problema de que Rusia ya no es la Unión Soviética, no tiene el poder nacional. La economía rusa está muy golpeada. Hoy día en la mañana solamente la bolsa rusa perdió el 30% de su valor, el rublo perdió 20% de su valor, de su cotización internacional. No puede permanecer, digamos, por un largo plazo. Por lo tanto, de alguna manera, el hecho que ya se están publicando listas de material destruido, digamos, helicópteros derribados, aviones, tanques destruidos, etcétera, está mostrando que las Fuerzas Armadas ucranianas están peleando. No sabemos si de forma aislada todavía o si es ya digamos, están logrando mantener mando y control sobre esas fuerzas. Si es que logran aguantar un cierto tiempo, esto se le comienza a complicar a Putin y comienza a escapársele de las manos.
De alguna manera, la mejor manera que tiene Occidente para pegarle a Putin dentro de esa situación son sanciones económicas que dan ya muy golpeada economía. Y ahí van a ser los mismos rusos los que van a sacar a Putin, de la misma forma que los ataques en Kosovo llevaron a que los propios serbios sacaran al presidente Milosevic. Fernando, bueno, tú lo dijiste, parece que no están muy claros los motivos, pero al menos, y de aquí quiero sacar dos preguntas. ¿Cómo? ¿Del conflicto? Los objetivos. ¿Hasta los dónde objetivos. Pero claro, ¿qué es lo que ha dicho Vladimir Putin? ¿Cuál es el motivo de este ataque armado? Y lo otro que mencionaste también es que está al menos resistiendo Ucrania, pero en verdad tiene la fuerza militar como para resistirlo. A ver, indudablemente Rusia tiene un ejército mucho mayor que el ucraniano, pero la tecnología de ambos es gruesamente similar y Ucrania tampoco es un país menor, digamos, cuenta con un ejército considerable. El material militar, tanto ucraniano como ruso, es de tecnología soviética de la última década de la Guerra Fría, de los tardíos 80, tempranos 90. En ese sentido, aquí no se va a ver lo que se ve en los conflictos liderados por fuerzas occidentales. Esto no va a ser la invasión a Irak del 2003. Va a ser una guerra clásica de tanques, artillería, digamos, aquí no está, el uso de armamento de precisión es mucho más restringido, más limitado, etc. En ese sentido, los ucranianos tienen un potencial de poder resistir. Por eso Rusia atacó tan rápido y tan brutalmente, golpeando centros de mando político críticos, como por ejemplo tratar de capturar un aeropuerto cerca de Kiev para desde allí tratar de tomar Kiev. Eso aparentemente no estaría teniendo todo el éxito que los rusos esperaban, en el sentido de que se sigue peleando en el aeropuerto y no pudieron ir a Kiev a capturar al gobierno ucraniano. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Putin? Putin ha cambiado su discurso bastante intensamente en las últimas 48 horas. Inicialmente decía que él estaba protegiendo los derechos humanos de las minorías rusas en Luhansk y Donetsk, las repúblicas separatistas, digamos, que existen en la curva del río Don, en el Donbass. Luego pasó a decir que, hoy día en la mañana, cuando anunció la operación militar especial, pasó a decir que él estaba desmilitarizando y desnazificando a Ucrania. Es decir, pareciera ser que habría una intención de cambio de régimen, que habría una intención de derrocar al gobierno del presidente Zelensky, democráticamente elegido, y reemplazarlo por un gobierno más cercano, más favorable a las intenciones de Moscú, del Kremlin. Pero nuevamente, esa es parte de lo que te mencionaba hace un momento atrás, de la maskirovka, de que Putin esconde su verdadero objetivo para tener a sus contrapartes descolocadas. Pero pareciera ser que no le está yendo tan bien en este proceso de imposición de la situación. Bueno, yo precisamente en la universidad, en la Adolfo Ibáñez, dicto un curso precisamente de política exterior rusa, como lectivo de historia, digamos, precisamente trabajando este tipo de temas, y mis alumnos se quejan de que comienzo, digamos, desde el siglo IV después de Cristo, y eso precisamente es para dar el contexto de este escenario, de esta situación. Claro, un conflicto que se arrastra hace ya años, histórico. Pero mira, bueno, que los países tienen conflictos siempre es un drama, pero ¿por qué tiene? Bueno, recordemos que todos los noticiarios, todos los canales y transmisiones televisivas o medios de todo tipo se han enfocado en este conflicto. ¿Por qué este conflicto, por este drama en particular, tiene tanta relevancia a nivel internacional para alguien que no esté viendo y que se siente tan ajeno a la situación que está ocurriendo en Rusia y Ucrania? ¿Por qué nos impacta a todos este tipo de situación? A ver, primero que nada, por el tema del precio de los commodities y sobre todo el precio de los combustibles. En este caso en particular, Europa recibe cerca del 40% de su energía desde petróleo y gas natural proveniente de Rusia, que atraviesa a través de dos oleoductos a través de Ucrania y la construcción de los dos oleoductos Nord Stream, de los cuales solo uno realmente funciona, el otro está paralizado, a través del Báltico. En ese sentido, esto impacta a Europa porque le produce un daño serio en términos de valor y disponibilidad de energía, pero también porque genera un problema geopolítico mayor. El gran ausente en este conflicto es Alemania. Alemania era la tradicional potencia primaria en Europa Central y Oriental, era el gran balance, el gran equilibrador de poder a Rusia. Originalmente era el Imperio Austrohúngaro, el Sacro Imperio, después sería Prusia, finalmente la Alemania unificada. Pero el hecho concreto es que la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial tiene niveles de
voluntad geopolítica muy restringidos. De hecho, a Angela Merkel y a Olaf Scholz se le puede reprochar el hecho de no tener un discurso claro y de haber mantenido, incluso después de la caída de de Crimea, haber mantenido los negocios de compra de gas a Rusia. Es un error que hoy día queda en claro que fue de características capitales. Digamos, esto empaña el legado de Angela Merkel de manera tremenda. Eso hace que, afectando ese precio, bueno, a nosotros y a todo el mundo, esto nos garantiza 6 meses más de inflación y, por supuesto, un incremento de precio del petróleo que va a ser bastante dramático. Y al mismo tiempo un retardo dentro del desarrollo económico. Esto va a ser probablemente también bastante más tensa y dura nuestra crisis económica una vez que el impacto de los IFE y los retiros del 10% de las AFP comiencen a notarse a mediados del año, digamos, y la ralentización de nuestra economía se comience a ver de manera más grave. Esto es un conflicto francamente serio y ahora que ha escalado un conflicto convencional, una guerra en el viejo sentido del término, ya no es una guerra híbrida, ya no es un conflicto asimétrico, esto es una invasión al viejo estilo, simple y sencillamente, bueno, afecta a todo el mundo. El mundo va a ser distinto. Esto puede ser un evento equivalente al 11 de septiembre, al 9/11, en términos de que marque un patrón de comprensión de la realidad que es completamente distinto. El viejo concepto de multilateralismo que tenemos desde la década de los 90 se nos escapa de las manos y lo perdemos ya de forma definitiva frente, primero, al impacto que fue, digamos, el fracaso de la OMS y los órganos internacionales frente a la contención de la pandemia, y ahora frente al recurso militar y al uso de la guerra convencional como una herramienta de poder activa por parte de un país relevante como es Rusia. Es decir, el mundo va a ser completamente distinto a contar de mañana. Bueno, a contar de hoy, digamos. Fernando, y en ese sentido, al menos en las redes sociales ya se ha hablado, se ha instalado esta idea de que comienza la Tercera Guerra Mundial. ¿Es tan así? ¿Podríamos hablar de eso? No, no, porque no está en el interés de nadie que esto escale a un conflicto nuclear. De hecho, digamos, los Estados Unidos y en general las potencias europeas, siendo Ucrania no un miembro pleno ni de la OTAN ni de la Unión Europea, no tienen un casus belli directo. Las ayudas militares que se le han dado a Ucrania han sido nacionales directas, Gran Bretaña, que envió lanzacohetes antitanque, Estados Unidos, que mandó misiles, pero no ha sido la OTAN. Ahora, el problema que surge ahora es que una vez que Putin demostró tener la voluntad de invadir Ucrania, bueno, ¿qué es lo que pasa con otros países que fueron parte de la Unión Soviética que sí son miembros de la OTAN? Y estoy pensando en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que tienen fronteras directas con Rusia también. Es decir, son países muy pequeños en los cuales hay presencia OTAN importante, hay unidades militares grandes, digamos, hay brigadas completas de infantería mecanizada, etcétera, que están presentes en la zona y que, bueno, generan un problema bastante peliagudo, digamos. Es decir, la OTAN ha reforzado su presencia en Polonia y en los 3 países bálticos precisamente por esta situación. Para hacerlo más complicado todavía, hay un pequeño enclave, que era la antigua Prusia Oriental alemana, que hoy día se llama Kaliningrado, hay un pequeño enclave ruso que queda como un sándwich entre los bálticos y Polonia, generando un nuevo problema de coexistencia y de equilibrio de poderes en el escenario del que estamos conversando. No, tú mencionaste los organismos internacionales, por ejemplo, o sea, se ha salido mucho al baile, o la OTAN, la Unión Europea. ¿Cuál es finalmente la postura, la reacción que ha tenido en el último tiempo frente a lo ocurrido en esta madrugada? ¿Cuál es la visión que ellos tienen, la opción, la postura que han dicho hasta el momento respecto a esto? ¿Y tiene alguna implicancia? Porque de repente uno dice que estos organismos internacionales, claro, tienen una voz, una versión, pero que los países a veces, en el caso de Rusia, como que no lo ignoran o no le toman en cuenta también. Bueno, a ver, hay una vieja máxima que a uno se le enseña en el primer día que uno toma un curso de relaciones internacionales. Un órgano internacional es tan poderoso como los países miembros quieren que sea. En ese sentido, la ONU, el secretario general, el señor Guterres, dio declaraciones, digamos, que le rompía el corazón, una serie de cosas, pero la verdad es que junto con la decadencia del multilateralismo, el gran estandarte de esa aproximación internacional es precisamente la ONU. Por lo tanto, uno de los grandes perdedores dentro de este conflicto es precisamente las Naciones Unidas, que pierden mucha relevancia y pierden mucho prestigio. Su Consejo de Seguridad ha fracasado de forma rotunda en prevenir esta guerra. La OTAN
y la Unión Europea son cosas distintas, son alianzas regionales de carácter estratégico o económico en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, Gran Bretaña se retira de ella, el Brexit famoso, en Sí. buena parte precisamente por la ausencia de voluntad político-estratégica clara. Por decirlo de alguna manera, Gran Bretaña prefirió la OTAN a la Unión Europea. Y la OTAN, bueno, la carta Atlántica plantea el principio de la defensa cooperativa respecto a sus miembros. Si Rusia invadiera Estonia, Letonia, Lituania o Polonia desde Bielorrusia, bueno, indudablemente ahí se activa la alianza propiamente tal. Y, digamos, siendo los 3 países bálticos pequeñitos y muy débiles militarmente, hay presencia de otros países, británicos, alemanes, franceses, americanos. Pero en el caso de Polonia, este es un país que tiene una capacidad militar realmente considerable, muy poderoso. Estamos hablando de un ejército que, movilizando sus reservas, tiene más de 900.000 hombres, más de 1.400 tanques, una fuerza aérea muy moderna, muy bien equipada, y eso ya es un conflicto de otras características. Dudo que Putin vaya a desarrollar o vaya a escalar, al menos en esta etapa, sus operaciones militares contra ese país en específico, contra esos países en específico. Convengamos que si esto se extiende, como ya les mencionaba hace un momento atrás, se le complica severamente a Putin poder mantener esta guerra. Y el daño económico va a ser descomunal. Sí, siempre es un poco desastroso las consecuencias que puede tener una guerra. Ahora, ¿qué respuesta podríamos esperar de las potencias o de Occidente, digo, de países potencias de Occidente frente a esto? No sé si habría un bloqueo, una respuesta armada también o un bloqueo económico. No, bloqueo económico, sanciones brutales, sacar a Rusia del mundo financiero, que Rusia no puede obtener capital en ninguna parte, cerrarle los mercados, que no pueda vender su petróleo, su gas natural, afectarlo severamente en su industria petroquímica, que no pueda comprar tecnología para extraer petróleo o gas natural en Occidente. Recordemos que las principales potencias petroquímicas del mundo son precisamente Estados Unidos y Gran Bretaña. Y bueno, digamos, ataques específicos, pero esto claramente enfría las relaciones a un nivel 1962, digamos, o sea, crisis de los misiles. Esto claramente deja a Rusia como un enemigo formal de Occidente y nos genera un ambiente político siniestro, digamos, en el cual, bueno, a ver, resumarlo en una sola frase, la guerra vuelve a ser una herramienta viable y vigente a nivel internacional, la guerra de agresión. Es decir, algo que se suponía que se había superado con la Segunda Guerra Mundial, retrocedemos, digamos, a dicha condición y volvemos a ubicarnos en esa misma estructura, con todos los problemas que de ello se derivan. Y de acuerdo al comportamiento que ha mostrado Putin o Rusia en otras ocasiones, ¿cómo ves tú el escenario que se viene actualmente en este conflicto? ¿Puede escalar aún más? ¿Qué puede pasar en los siguientes días? Bueno, también puede ser más incertidumbre. ¿Qué es lo que tú piensas respecto a esto? El gran objetivo de Putin es terminar esto rápido, sea lo que quiera hacer, ya sea invadir Ucrania completa, quedarse en el Donbass, negociar o algo, tiene que hacerlo muy rápido. Si esto se le extiende más allá de 3 o 4 días, claramente comienza a convertirse en un problema mayor. Y esa es la apuesta a su vez de Ucrania y del ejército ucraniano, digamos, el presidente Zelensky, que es aguantar para que, digamos, el daño económico y el daño político comience a morder a Rusia, comience a pegarle gravemente, que Rusia comience a convertirse en un paria internacional y, como decía algún analista proponiendo en un artículo, digamos, que Rusia comience a iranizarse, es decir, que comience a quedar segregado de una serie de escenarios internacionales y, bueno, el daño económico es descomunal. Soy muy escéptico, afortunadamente, de que se llegue a un conflicto con la OTAN. Putin sabe que no tiene la capacidad para realizar eso, mucho menos incluso con Estados Unidos solo. Y además el uso de sus armas nucleares son precisamente para retener eso. Bueno, ese es otro aspecto también. Ucrania cedió el control de sus armas nucleares heredadas de la Unión Soviética precisamente frente a las garantías de no ataque ruso. Hoy día se está viendo que la palabra de Rusia vale poco. Entonces podría retomarlo, entonces. Probablemente, bueno, digamos, veamos si hay una Ucrania después de este conflicto, pero la tentación de recuperar esa capacidad va a ser extremadamente grande, digamos, porque es una herramienta de carácter decisivo. Por eso se busca el arma nuclear, más que para atacar,
para que nadie lo pueda atacar. La razón por la que Corea del Norte lo desarrolló, por ejemplo, más que para agredir a alguien, es para evitar que puedan intervenir en su proceso social y político interno. Bueno, y la razón por la cual Irán, soy muy escéptico que las negociaciones, las conversaciones de Viena vayan a tener resultados en términos de que Irán realmente deje de desarrollar material fisible para la producción de una bomba. Fernando, hablamos de que quizás algunos países de Occidente, algunas potencias puedan reaccionar a esto, al menos quizás como unas sanciones económicas. En ese sentido, Rusia, o al contrario, ¿podría tener algunos aliados? Bueno, de partida todos los estados satélites, Bielorrusia, digamos, y los estados de Asia Central, los STAN, que fueron parte de la Unión Soviética. Recordemos que Rusia literalmente le salvó el cargo al presidente Kazajstán hace menos de un mes atrás con un despliegue extraordinariamente rápido, que algunos consideran fue incluso una suerte de ensayo general frente a este conflicto que estamos viendo hoy día, es decir, un rápido desplazamiento paracaidista. Por lo tanto, todos esos estados van a tener una postura más bien de apoyo. Una serie de estados clientes de carácter menor también probablemente lo apoyarían, pero es muy difícil que grandes actores internacionales, como por ejemplo China, vayan a apoyar una acción de estas características, una acción unilateral de estas características. Básicamente se va a quedar con el apoyo de sus estados clientes, no sé, Moldavia, la misma Bielorrusia, Kazajstán, algunos otros países menores, quizás algún estado africano. Bueno, Maduro ya dijo que apoyaba a Rusia, seguramente Cuba, pero no son grandes actores internacionales en lo más mínimo. Y no son países respecto a los cuales pueda construir un sistema económico alternativo al gran sistema global. Ese es el principal problema para Putin. Bueno, Fernando nos hablaba al comienzo de esta conversación que es un conflicto que se arrastra hace muchos años, que es una historia que tú conoces, por supuesto, con todo tu estudio. Y de acuerdo a lo que estás viviendo, lo que estamos viendo ahora, ¿en qué situación de riesgo, de importancia, de implicancia histórica tiene el episodio que estamos viviendo ahora? ¿Cuál impactante lo ves tú en comparación a otros hechos que han ocurrido en la historia de drama entre Ucrania y Rusia? A ver, en términos prácticos, esto es equivalente a la invasión que realizó Lenin inmediatamente después de la Revolución Rusa, donde destruyó a la República Ucraniana Independiente, que alcanzó a durar 2-3 años, digamos, inmediatamente después de la disolución del Imperio zarista. En ese sentido, esto de alguna manera sigue un modelo, sigue un patrón. Rusia apenas recupera poder, absorbe a los estados de su extranjero próximo. Recordemos que con Bielorrusia está ocurriendo lo mismo, pero con buenas palabras, digamos. Se ha discutido un acuerdo de integración o de unificación o de unión, pero al final del día es básicamente la misma situación. El problema es si Rusia es capaz, en el mundo globalizado, de sobrevivir económicamente siendo un país paria aislado. El mundo ya ha demostrado que puede prescindir de grandes productores de petróleo y de gas natural. Cuando salió del mercado Irak, cuando salió del mercado Irán, cuando salió del mercado Libia, se buscaron rápidamente fuentes alternativas. Siempre hay alguien que está dispuesto a proveer, surgieron las energías renovables no convencionales. Bueno, y recordemos además que los combustibles fósiles van de salida. Por lo tanto, en ese sentido, queda por verse si es que esto va a estar abierto. Ahora, desde otra perspectiva, esto podría ser un evento equivalente a los atentados del 11 de septiembre del 2001, en el sentido que nos cambian a Occidente la percepción del mundo. Un Occidente que está convencido que la guerra de agresión ya no es viable, que la cooperación internacional está funcionando, que todo el mundo va a ser demócrata, como era la tesis de Francis Fukuyama. Bueno, está brutalmente teniendo que enfrentarse a la realidad de que simple y sencillamente eso no es así. Que el mundo lamentablemente es un caldero de brujas, digamos, un Hexenkessel, en el cual la fuerza sigue siendo un factor extremadamente importante y que lamentablemente los estados civilizatorios que se aspiraban, como la creación de un sistema global de derechos humanos, etcétera, todavía tienen un camino por delante bastante mayor al que esperaban. Un desafío mucho más grande que el que estábamos esperando. Fernando, ya que estamos hablando de este conflicto, me gustaría saber si, en tu experiencia, ¿qué es lo que debería pasar para buscar una salida pacífica, digamos? Bueno, eso ya no ocurrió. Lamentablemente estamos con una invasión desatada. Putin no se va a detener. Una vez que tú comprometes este volumen de fuerzas, es al todo o nada. La única forma que esto fracasara, digamos, que pudiéramos volver a una paz, no en los términos de Putin,
sería, en lo táctico, digamos, en lo referido al conflicto con Ucrania, sería que el ejército ucraniano lograra presentar una defensa importante, comenzara a causar bajas importantes y lograra aguantar. Pero claramente con el compromiso de fuerzas que está haciendo Moscú, ciertamente esto no se va a detener hasta que Putin haya conseguido sus objetivos. Y bueno, solamente queda desearles lo mejor a los ucranianos, digamos, confiar en que su ejército, que tuvo por lo menos durante esta crisis de un mes y fracción tiempo para prepararse, bueno, sea capaz de articular una defensa organizada y estructurada y consiga ir deteniendo al ejército ruso y de esa manera abrirle la ventana a otros actores para que las sanciones que se impongan a Rusia sean inaceptables y de esa forma tengan que ir deponiendo la situación. Pero lamentablemente es muy improbable que Putin esté dispuesto a hablar de paz, que no sea en sus términos, a menos que se lo detenga militarmente. Está complejo el panorama. Muchas gracias, Fernando Wilson, por contactarte con nosotros, sí, muy buena por explicarnos esto. Sí, muchas sabemos gracias que tiene otros compromisos también, así que... No, por favor. Solo mencionar que soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien, cuídate. Chao, chao. Oye, buenísimo. Nos dejó bastante claro panorama. El panorama sí, que se arrastra este conflicto, ¿no? Y que es un tema que, si bien es muy de impacto mundial, muchas veces la gente no lo entiende como la base del asunto, y él nos explicó, nos dejó bastante claro el tema, por supuesto. Pero recordemos que este es un tema que no solamente lo dejamos hasta acá, sino que también vamos a retomarlo después de una pausa comercial. Así es, no se vayan, vamos a conversar en un breves instantes con Chris Macmillan. Ella fue periodista de nuestro canal y vivió unos años en Ucrania y está casada con un ucraniano, así que queremos saber desde cerca cuál ha sido su experiencia al enterar de ese conflicto. Ya hasta ahora, o sea, en estos momentos ella está en Chile, pero vamos a realizar este contacto con ella para que nos cuente más desde su visión, por supuesto, cómo lo ha visto ella, de su familia que está allá. Quédese, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte, 4 nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 Entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto 13 Prime con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes, conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron, que te encantaron, que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales, en un solo lugar. 13T, una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Ya estamos de regreso acá en Triángulo. Nosotros estamos muy contentos porque se nos une Juan Valdez Café, el único café premium 100% colombiano. Acá está estos 2 ejemplares exquisitos. Puedes encontrarlo, por supuesto, en todas las cadenas de supermercado y también con despacho desde Arica a Punta Arenas en juanvaldezdelivery.cl. Ya lo sabes, Juan Valdez Café, el verdadero café premium 100% colombiano. ¡Ay, qué exquisito, Juan Valdez! Un aplauso para Juan Valdez. Sí. Aplauso. Con ganas. Por supuesto que aquí estamos en triángulo de actualidad contingente, basado también en lo que ocurrió ahora en el conflicto armado que impacta a la escena internacional. Recordemos que esta madrugada pasó este operativo militar
por parte de Rusia en Ucrania, lo cual despertó las alarmas a nivel de todo el mundo finalmente. Sí, se ha tomado las transmisiones de nuestro canal, por supuesto, y también lo tomamos para aquí comunicarles e informarles a ustedes en Triángulo, donde recuerden que tenemos información, entretención y también, por supuesto, contingencia. Así es, lo importante de hablar de estos temas también, que son un poco difíciles, de repente uno no se entera tanto porque son un poco lejanos, pero uno cree que de tan lejos igual nos afectan, nos pueden pegar a la economía. Ya lo dijo el experto con el que conversamos, que podría generar algo de inflación. Por supuesto, en nuestro país, al menos 6 meses de inflación es lo que dijo que nos puede pegar la parte económica. También que quizás otros países, otras potencias como Estados Unidos e Inglaterra ya anunciaron que al menos va a haber no sé si un bloqueo, pero al menos consecuencias económicas, sanciones económicas más bien. Así que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando este tema. Por supuesto, vamos a estar tocando estos temas tan relevantes en Triángulo. Pero ahora, como ya lo habíamos anunciado, queremos conversar con la periodista Cris Macmillan, quien vive, solo que anda acá de visita, de vacaciones en Chile, ya vive en Ucrania. Así que queremos saber de cerca cómo le afectaba a ella también, que tiene familia allá, familiares, su esposo es ucraniano, así que le damos la bienvenida a Cris. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cris. Hola, Stephanie. Hola, Eduardo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, la verdad que hoy día ha sido un día con muchas emociones. Mi familia política está allá, mis amigos, nuestro hogar con mi esposo y mis hijos. Ahora mismo nosotros en marzo volvíamos a Ucrania y obviamente con todo esto el escenario está cambiando a uno que todavía no tenemos muy claro. Sí, bueno, Cris, tú habías dicho en redes sociales que todos sabemos que estás acá en Chile, llegaste a fines del año pasado, pero dijiste que hay familiares y amigos que tú tienes en Ucrania. ¿Has logrado saber cómo están ellos en este momento? ¿Sabes alguna información respecto a su estado? Sí, hemos estado en contacto junto a mi esposo con todos ellos. Mira, ha pasado un escenario bastante fuerte. A ver, tienes que pensar que ellos, los primeros bombardeos partieron a las 5 de la mañana de allá. Entonces todos amanecieron con esta noticia. Muchos me decían que habían torres de humo desde Kiev. Algunos simplemente tomaron su auto y van todavía en camino hacia Polonia, hacia la frontera, que es como el lugar de resguardo que tienen más cerca. Otros ya veían que desde esto hace 2 semanas que esta tensión empezaba a crecer y simplemente optaron por dejar su casa en Kiev. Y una de las cosas que más me impactaron, que ahora la entiendo porque es también lo que siento yo, que dejaron su casa incluso sin saber si iban a poder volver a ella o no. Y bueno, y en el caso de la familia política más cercana, están en Kiev, están resguardados en su casa, pero quiero que también la gente sepa que Ucrania, desde que logró su independencia, estamos hablando después de la caída fría, de la Guerra Fría, la gente está desarrollando un patriotismo muy fuerte por su país. Y entonces lo que uno más escucha es, si tengo que luchar, voy a luchar. ¿Me entiendes? Entonces es muy fuerte porque no estamos hablando de Fuerzas Armadas, estamos hablando de la gente. Claro, exacto. Es verdad. Cris, tú viviste durante 2 años y medio allá, o sea, estás haciendo tu vida allá fuera de Chile, sí. Venías por un tiempo, tu idea era volver, pero quiero que nos cuentes cómo es la vida allá y qué es lo que se percibe, si este era como un conflicto latente. Sí, sabes que eso es súper importante porque cuando estábamos allá el primer semestre del año pasado, acá en Chile ya llegaban muchas noticias de movimiento de tropas rusas que estaban en la frontera. Mi familia me llamaba alarmada y te puedo contar que la sensación allá en la gente que estábamos es, aquí no pasa nada. Es decir, aquí desde el 2014 que se sabe que en el este de Ucrania hay tropas rusas por el lado de Rusia, hay tropas de Ucrania y es una guerra latente. Esta vez que también empezamos a ver de nuevo las noticias, yo hablaba con mi cuñado, mis suegros, todos me decían, Cris, esto ya es una vez más, es como el cuento como de Pedrito y el Lobo, que va a atacar, pero sí empezó a crecer un poquitito más la preocupación cuando vieron que no solamente estaban las tropas al este, en la zona obviamente de Donbass, sino que también había tropas en el norte, Bielorrusia, que está a 100 kilómetros de la capital, de Kiev.
teníamos por el lado de Crimea, que ya es parte de Rusia. Entonces había una preocupación, pero todos creían más bien que era estar presionando Rusia a Estados Unidos y presionando para que Ucrania no entrara ni a la OTAN ni a la Unión Europea, pero el escenario de hoy día nos dejó a todos helados. De hecho, sí, bueno, tú habías mencionado, bueno, que lo mencionamos, que volviste en noviembre a Chile, pero con la intención de regresar a Ucrania. ¿Cómo lo que ocurrió en esta madrugada, cómo cambia tus planes? ¿Cuál es tu visión ahora? Recordemos que todo esto es muy reciente, pero sí. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que has hablado con tu pareja, con tu marido, respecto al futuro y más inmediato de ustedes como familia? Mira, esto hace ya 3 semanas que está subiendo y subiendo fuerte. Mis suegros incluso decían, sabes, que no vuelvan tan pronto, esperen más la primavera, veamos qué pasa. Entonces decíamos, ya nos vamos en mayo quizás. Pero claro, ahora con esta situación, se te complica todo, porque ya efectivamente si pensamos, nadie sabe si las tropas rusas van a llegar a Kiev, la capital. Nosotros vivimos allá. ¿Qué va a pasar realmente allá? Entonces, para nosotros ahora es reformularnos todo el escenario y decir, a lo mejor tenemos que vivir todo este año acá. Conversaba hoy día más temprano con otro chileno que vivía con su esposa ucraniana justo en la zona de la frontera, y él hace 2 semanas se vino a Chile, porque ya las autoridades le dijeron mejor desalojen, desocupen. Entonces, todos los que vivimos en Ucrania hoy en día tenemos la sensación de que no sabemos si va a haber lugar al que regresar para estar, más bien, obviamente físicamente va a haber, pero va a haber tranquilidad, economía, vamos a tener seguridad para los hijos. Eso es algo que hoy en día nos tiene con una angustia de interrogantes nomás. Sí, claro. Chris Macmillan, tú, bueno, dijimos, viviste un tiempo en Ucrania. ¿Cuáles son tus motivos por los que decidiste venir a Chile? No sé si pensabas establecerte, bueno, dijiste que pensabas volver, en verdad, pero ¿por qué viniste a Chile? No, yo vine directamente como quien viene a visitar a su familia. Mi familia no conocía a mis hijos. Yo fui mamá en Ucrania y siempre pensamos escaparnos del frío invierno que tiene Ucrania en estos momentos y pasar el verano acá. Pero como les he comentado, claro, mi casa está allá, había la idea también de empezar ya a realizarnos profesionalmente en mi caso allá, ahora que los niños están más grandes, pero hoy en día son solamente incertidumbres y las amistades de allá hoy día me decían, ustedes tenían información confidencial que se fueron justo antes, y no, yo creo que solamente dar gracias, un poco bendición del universo, y hoy día nos pilla acá y bueno, se hace difícil, pero va a haber que reorganizarse para ver, quizás comenzar ahora nuevamente la vida acá. Bueno, tú mencionaste que tú te convertiste en madre allá en Ucrania, ya estando allá junto a tu pareja, tu marido. ¿Cómo fue más bien nacer, o sea, partir con esta experiencia de ser madre, más encima de mellizos, en una sociedad que tú desconocías? También hablaste en algún medio de comunicación ahí que no te manejabas mucho con el idioma. ¿Cómo ha sido esa sensación de ser madre en pandemia, toda esta situación? Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo creo que primero todas las mamás que han sido mamás en pandemia van a entender lo duro que es criar a esta generación de niños que ha tenido que estar más bien en casa, con poca relación con familiares. Obviamente en mi caso, como tú dices, se agrega, para todos, Ucrania es un país que vemos tan lejos, una realidad cultural tan distinta, el idioma. Mira, físicamente estamos a 13.000 kilómetros, Santiago de Kiev. Hablamos un idioma con un abecedario totalmente distinto, allá se ocupa el cirílico. Claro, yo creo que los humanos somos animales de adaptación, podemos adaptarnos. Ha sido difícil, pero también ha sido una experiencia linda. La gente ucraniana es una gente que recibe con mucho cariño. Yo hoy en día diría que mis mejores amigos son ucranianos. Te abren las puertas, te hacen parte, te ayudan a adaptarte también. Entonces incluso pasar las fiestas lejos de ellos fue difícil. Y ahora alguien muy bien me decía, es mi segunda patria, y lo es. Y así lo siento, y también he vivido todo eso viendo a mis niños. Yo aquí en mi casa tengo 3 ucranianos. Yo tengo ya mi residencia por 10 años en Ucrania. Entonces es duro ver desde la distancia todo esto que está pasando.
Cris, y hablando de esto de tu familia, que ya has hecho ucraniana y que ya eres parte de allá, ¿cómo ves a tu marido en esto? ¿Cómo se siente él, el que es ucraniano, que tiene su familia de raíz allá? ¿Cómo lo ves tú? ¿Han conversado un poco sobre este conflicto y lo que él piensa de lo que está pasando allá? Sí, mi esposo justo está trabajando unos días fuera de casa. Yo le dije, ¿quieres venirte para acá? Mejor todo. Y me dice, cariño, necesito mentalizarme en otra cosa porque la ansiedad, los nervios es tremendo. Ahora mismo antes me llama, me dice, me voy para la casa porque en realidad no tengo la cabeza para estar en esto. Tienes que entender, a ver, a mí siempre me llamó la atención cuando conocí Ucrania, su ciudad, sus plazas, todo, que ahí hay una cultura que ha vivido la guerra, el imperio ruso, el dominio soviético, es distinto a nosotros. A nosotros nos impacta esto, palabra guerra. Para ellos es un poco revivir muchas historias de miedo, de susto, de dolor, y eso yo creo que es un poco también lo que le está pasando a mi esposo, a mi familia ya, que sienten que ahora Ucrania es un país como más de 20 años de independencia, poquito si lo piensa. Entonces, caer en esto para él es la incertidumbre de qué va a pasar con su tierra y lo veo que hay un gran dolor con esto. Sí, no es menor. Es verdad. Oye, pero Cris, bueno, tú eres periodista, todos te conocemos como reportera, fuiste figura televisiva en este canal, de hecho, en Bienvenido hiciste una historia importante. ¿Cómo ha sido este regreso al país? Porque tú hablaste en un medio de comunicación que también te gustaría un poco retomar tu carrera de comunicaciones. Tú siempre has sido una persona que tiene habilidades comunicacionales evidentes. ¿Cómo ha sido este regreso, estos meses acá? ¿Has vuelto a retomar tu labor como periodista? Cuéntanos un poco de este regreso que quizás se extienda producto de la contingencia, no sabemos. ¿Cómo ha sido esta vuelta a tu país? Bueno, contigo nos conocemos muy bien, pues hicimos la práctica juntos en prensa de Canal 13. Así que tenemos toda la historia desde los comienzos. Mira, en un comienzo yo venía, claro, cuando uno se ha concentrado tanto en la maternidad, yo decía, bueno, quiero quizás volver, el bichito, las comunicaciones, pero pensaba quizás hago unos pitutos, todo. Ahora es pensar, bueno, si tenemos que de nuevo asentarnos aquí en Chile, establecer nuevamente redes, contactos para volver, esto es lo mío, es decir, no me veo trabajando en otro tipo de área porque el periodismo es lo que me apasiona y en hechos como este uno en realidad se da cuenta el estar, mira, por un lado estoy muy feliz porque tengo hijos, todo, que estemos acá. El lado periodístico dice que ganas de haber estado allá para poder informar desde el lugar de los hechos. Claro. Pero bueno, ahora claro, hay que formularse el volver quizás a explorar esta área. Yo creo que esto es igual que andar en bicicleta, uno nunca pierde esas habilidades, la comunicación, la investigación. Y bueno, como te decía, ahora voy a tener que partir de cero, desde ya dónde vamos a vivir como familia, quizás trabajar, los niños, jardín. Se abre todo un escenario que todavía existía una posibilidad, pero ahora con esto de la invasión rusa ya es realidad. ¿Y cuál es la posibilidad que existía allá? ¿Qué es lo que estabas planteando? Quizás desarrollar también tu carrera allá, antes de esto, por supuesto. No, lo que pasa, allá Ucrania tiene muchos negocios con España, por ejemplo. Y hay se necesita obviamente interlocutores, personas que ayuden con la comunicación, también necesitan periodistas. Pero estos 2 primeros años que yo estaba allá, fui recién mamá, mis niños eran pequeños, no estaba buscando trabajo. Mi trabajo era 24/7 mamá de mellizos. Y recién ahora con mi esposa habíamos pensado cuando ya volvamos de Chile, yo ya me voy a concentrar en una parte más profesional y ver para los niños un jardín, algo. Y por eso te digo que esto en realidad pone patas para arriba todo lo que uno ha planeado. Viene a desarmar todo el panorama. Y sé que para muchos también, fíjate que hace un mes tuvimos un asado, un encuentro con los ucranianos en Chile. ¿Ya? Familias que llevan años acá y claro, siempre están divididas, sobre todo mujeres ucranianas casadas con chilenos. Y hay un cariño, es decir, Ucrania-Chile tiene esa unión. Muchas mujeres acá tienen su familia allá y ahora me imagino la angustia que están viviendo.
y todavía hay chilenos allá que las familias acá también deben estar muy angustiadas. Entonces, más allá de la noticia, yo me voy a la parte humana de que hay personas que hoy en día se están replanteando cómo va a ser su vida, y eso por el orgullo quizás de políticos o por la obstinación, hay una gran angustia e incertidumbre. Sí, claro, una angustia, incertidumbre de saber qué hacer, dónde ir. Como dijiste, hay mucha gente que está yendo hacia Polonia ahora. Es difícil, imagino que no solo a ti, obviamente que a todas las personas, Sí. las que viven allá, les cambia el panorama. Hay una pregunta acá de redes sociales que me gustaría transmitirte de Víctor Morales. Pregunta un poco sobre las autoridades, el presidente en específico. ¿Cuál es tu opinión sobre el presidente de Ucrania, Zelensky? ¿Cómo crees, has visto todas las autoridades en este sentido, o al menos reaccionando quizás con este conflicto? Mira, bueno, ya se ha hablado mucho de Zelensky, todos sabemos su historia como comediante de televisión, más allá de que sea abogado, todo. En general, hay mucha gente allá, te estoy hablando de lo que me transmitían, que todavía no le creían sus dotes de liderazgo, cómo llevar esto. Sí hay que destacar que a diferencia del presidente anterior, que era totalmente prorruso, Zelensky ha tenido totalmente una visión mucho más occidental. Él quiere que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, pertenezca a la OTAN. La duda es si tiene la autoridad para lograrlo. Ahora mismo yo he leído muchos comentarios sobre él, que claro que se está hablando de que se está armando a la gente, que se está instruyendo a la gente para luchar, pero no se ve realmente cuál va a ser la posición país en esta situación. Y yo creo que ese es el temor, de que si alguien con... Esto es totalmente opinión, un poco a partir de todo lo que he recibido información, pero alguien con tan poco background como en autoridad política y todo, va a poder enfrentar una situación como esta. Y eso es un poco lo que se tiene miedo de que, y que se cree que Putin por eso tanto quiere llegar a Kiev, para desestabilizar este gobierno de Zelensky e instalar más bien nuevamente a un presidente que sea totalmente prorruso y que se aleje de todas las organizaciones occidentales. Y en términos de sociedad, bueno, tú chilena, pero en Ucrania, ¿cómo viste las diferencias sociales de sociedad entre los chilenos, los ucranianos? Bueno, tú estás enamorada en pareja de un ucraniano que lo conociste ya en otro contexto, pero conociste su esencia, la sociedad. Cuéntanos las diferencias entre ambas sociedades, porque tú misma mencionaste que uno ve a la Ucrania tan lejano, al ucraniano lo ve como casi uno se lo imagina como una persona fría, pero en base a prejuicios más que nada. ¿Cómo lo viviste tú en primera persona durante estos 2 años y medio que has vivido allá? Sabes que bueno, siendo uno extranjera, si no maneja el idioma, obviamente se produce una diferencia o una distancia con la gente, pero lo que yo más me di cuenta es que cuando todos ya empezaban a ver que yo me iba sumando a esta sociedad, con esposo, con niños, hay las ganas de incorporarte. Yo siempre decía como anécdota, yo siempre tengo un supermercado muy grande cerca. Yo veía como todas las señoras ya reconocían que esta chica es la extranjera, intentaban enseñarme cómo pedir queso, cómo pedir carne, las palabras ucranianas, y es gente que yo diría como muy entrañable, muy de patota, de juntarse, de hacer sus asados, sus celebraciones. Allá en Ucrania, pues, en fin de año, desde la Navidad en adelante, tienen como 40 días en que se los toman libres para celebrar, y los celebran con amistades, en familia, son mucho de juntarse. Pero como sí te estaba hablando antes, hay que entender que es una sociedad que ha estado marcada por muchas dificultades, es decir, estuvo bajo el dominio de la Unión Soviética, bajo el dominio ruso, vio cómo trataron totalmente de matar su idioma, el ucraniano. Hoy la mayoría de la población en Ucrania habla ruso, no ucraniano, sí. Matar su cultura también. Entonces, hay mucha cantidad de muertos, hay muchos molitos conmemorativos en las distintas plazas, porque es una sociedad que ha perdido mucha gente en este dolor de la guerra. Y eso hay que entender que también marca la personalidad de personas luchadoras, personas fuertes, pero que también han sufrido, y eso yo creo que nosotros como chilenos no lo podemos dimensionar, porque gracias a Dios no hemos tenido
contexto bélico ni países que nos quieran así declarar la guerra como estamos viendo allá. Entonces, yo le diría, son personas entrañables, maravillosas, cercanas y que no se merecen lo que está pasando nuevamente ahora. Sí, claro. Bueno, tú vives allá, los conoces desde dentro. Me gustaría saber también tu visión sobre este conflicto, que es algo que por ahí nos vuelven a preguntar en redes sociales. ¿Y qué es lo que esperarías tú que pasara como una posible salida, quizás que no sea tan, o una guerra, que se transforme en una guerra tan larga, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo lo ves tú? Personalmente, a ver, todos hablan de que ya critican la actitud beligerante rusa de Putin, todo, que hay que ir por la vía diplomática. Yo creo que la vía diplomática ya no fue. Es decir, tuvimos todo este tiempo, como yo te decía, en primer semestre del año pasado, ya había una amenaza de guerra, de invasión, ya tenía que hacerse las medidas por ese contexto. Yo creo que ahora ya el presidente Putin se dejó guiar totalmente, yo por su lado más instintivo, más no racional, y yo creo que va a llevar esto o hasta que se asegure que van a respetar sus condiciones económicas. A él lo que más le importa es el bloqueo del gasoducto, la Nord Stream, que va a llevar gas por toda Europa, y a él ya se lo bloquearon, y para eso es una pérdida económica para Rusia muy grande. Yo creo que a él, la gente de Ucrania y todo, realmente no le importa. Pero sí le importa en este caso que si Ucrania entra a la OTAN, todo, en su frontera misma van a poder tirar cohetes, tanques o poder tener Estados Unidos militares. Hoy en día en Ucrania no hay militares de Estados Unidos. Entonces yo, ¿por dónde veo esto? Yo realmente veo que vamos a ver que va a intentar tomarse Kiev y tomarse el gobierno político. Lamentablemente, espero equivocarme y pienso que ahí lo único que puede interceder es Estados Unidos o una gran potencia, pero Putin yo creo que va en esa dirección. A cambiar el gobierno, entonces. Sí, porque no le conviene el gobierno de Zelensky. Zelensky ya ha demostrado por todos los medios que quiere llevar a Ucrania hacia Occidente, que quiere entrar a la OTAN, y eso él ya dijo que no lo acepta y que no lo va a aceptar. Entonces, este presidente a él no le sirve. Cris, bueno, en tus redes sociales, en uno de tus últimos posteos fue mencionando esta crisis, le pusiste dolor profundo, de hecho. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te genera la sensación al ver las imágenes que han llegado desde Ucrania de gente refugiándose en el metro, en otros lugares, alejándose de sus hogares, y viendo que tú estuviste hace poco tiempo viviendo allá, instalada en Kiev, instalada en un país que está en conflicto? ¿Cuáles fueron tus sensaciones primarias al momento de ver esas imágenes tan fuertes de niños, familias afectadas por la guerra? Y que pudiste vivirlo también, casi. Por ahí, Stephanie, claro. Yo creo que eso, es decir, hoy día ya cuando me desperté con los niños y vi todas las noticias, los mensajes que teníamos de la familia, me toca, acá voy a hablar no desde periodista, voy a hablar totalmente como mujer. Podríamos haber estado allá con 2 niños de 2 años, cómo huir, el espacio aéreo está cerrado, es decir, pensar en venirme a Chile era imposible. Dónde resguardarse, que eso es lo que uno piensa, porque puede llegar a todos lados, uno no sabe dónde se va a bombardear. Por cortarles algo, en una ciudad 80 kilómetros al sur de Kiev, es donde yo viví mi embarazo, todo se llama Vila Cercua. Mi esposo me dice, cariño, bombardearon el lugar donde tú ibas a hacer natación de embarazada. Yo como... Y te llega como, es decir, es el lugar que tú conoces, ¿me entiendes? Porque era un centro militar, pero para deportes, para todo, pero hasta ese nivel, es decir, estamos viendo que están bombardeando sectores residenciales no por la gente, sino porque puede haber gente peligrosa para Rusia ahí. Entonces es una sensación, tengo la garganta, el pecho apretado, angustia, porque es mi segunda patria, entonces siento como que me están dañando esto, estoy lejos, no puedo tener contacto con mis suegros, mi cuñado, mis amigos, y es el dolor, la impotencia y también la vulnerabilidad ahora de humanamente decir qué va a pasar con nosotros, que
que a lo mejor perdimos todo lo que está allá. Y partir de cero, hay esa sensación, partir de cero, claro, en mi país, lo cual agradezco mucho, pero cuando tú ya tienes una vida armada, te mueve todo. No, y además tienes que ser, porque si bien es tu familia política, amigos que tú tienes allá, también tienes un marido, tus hijos son ucranianos también, sí, de hecho. ¿sí? Y tu marido es ucraniano, sus padres, entonces también tienes que ser como un respaldo, un apoyo a tu pareja. En general, son muchas las sensaciones, me imagino, que no solamente tu propia sensación, sino que apoyar a tu marido, a tu pareja, que su familia literal de sangre está allá, entonces. Mira, yo he intentado súper mantenerme al margen porque sé que hay mucha gente afectada, ucranianos en Chile, chilenos que están allá, pero claro, hay una cosa de entregar el apoyo, de estar con la gente que uno quiere. Me encantaría poder ayudar de otras maneras. Ya estoy en contacto con chilenos que se están moviendo hacia la frontera, les digo cómo los puedo ayudar desde acá, porque hay una cosa no de ayudar a desconocidos, es ayudar a hermanos, a familia. Y eso hoy en día tendríamos que tenerlo todo presente, más allá de si no hay un lazo de sangre, porque por la globalización la guerra puede llegar a todos lados. Si no son con bombas, va a ser económica, con restricciones, y hay que pensar cómo podemos de una u otra manera ayudar al que ahora lo necesita. Es verdad. Es verdad. Sí. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio, Cris. No sé si quisieras agregar algo más, quizás que quieras mencionar respecto a lo que ha pasado, lo que te está pasando a ti también con este conflicto. Mira, sí quisiera mencionar algo que mi esposo sí me ha recalcado mucho, y es que lamentablemente Rusia tiene un muy buen manejo de comunicaciones. Ustedes saben que incluso la comunicación dentro de Rusia es muy controlada, la prensa también. Sí. Entonces hay que tener mucho ojo, porque me dice que incluso eso le pasa a su familia y amigos, que están corriendo muchos videos que no se sabe si son para despertar pánico, una presión más bien psicológica, una guerra psicológica, o que son verdad. Entonces, siento que tenemos que tener mucho cuidado ahora al manejar la información, de ver lo que pueda ser la información fidedigna. A mí me han llegado videos hasta con cuerpos tirados en la calle, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener mucha empatía y ser cuidadosos con cómo manejamos esta información, porque como lo digo, más allá de los políticos, hay personas, hay familias y hay gente que está sufriendo por esto. Sí, nos vamos a quedar con ese punto, hay que tener ojo con las fake news y todo esto que pueda rondar, que puede armar más pánico, quizás. Sí. Muchas gracias, Cris, por tu testimonio. Gracias a ustedes. Por este reencuentro virtual entre nosotros. Sí. Te mando un abrazo grande, mi querido Eduardo. Ojalá que nos podamos dar en persona más adelante. Ojalá, porque sí. Cuídate. Un beso a los dos, cariño. Chao, gracias. Chao. Oye, qué importante este testimonio, qué bueno habernos podido contactar con Cris McMillan, quien fue periodista y parte importante de este canal, por supuesto. Además te conocía. Yo la conocía, yo hice la práctica, pero no quise mencionarlo hasta que ya lo mencionara. Y tú pensaste que no se iba a acordar de ti. Yo dije, no se va a acordar de mí. Y se acordó, amorosa. Se acordó, bueno. Y tuve que mencionar mi pasado. No. Pero bueno, muy bueno que tener el testimonio de alguien, de una chilena que vivió 2 años y medio, vive allá, de hecho, ese es su hogar, pero que lamentablemente producto de la contingencia, de la información que estamos viviendo ahora minuto a minuto, está en riesgo ese regreso por la seguridad de su familia. Exacto, está resguardando ahí, viendo todo desde acá. Nos dijo que le hubiese gustado estar allá, a lo mejor ser corresponsal. Reportera, es que claro, de reportera. Donde las papas queman, como es que ella tiene esa sensación de ser periodista, a pesar de que se ha dedicado estos últimos años a ser madre, pero podría haber sido, pero de todas formas agradecemos que esté acá, que esté a salvo también con su familia y que nos haya compartido este importante testimonio de cómo está viviendo también todo esto. Que y fue esa revelación que dijo que bombardearon donde ella hacía natación cuando estaba embarazada, imagínate. Imagínate, no, fuerte. Fuertes declaraciones de Cris McMillan en exclusiva, por supuesto, aquí en Triángulo, en este capítulo que hemos dedicado gran parte de él a hablar de lo que ocurre en Ucrania, producto de esta invasión rusa. Exacto. Bueno, a nosotros todavía nos queda un poquito más de programa, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Triángulo. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte, 4 nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 3 Entretención. También
13 teleseries. Y por supuesto, 13 Prime, con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes, conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron, que te encantaron, que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales, en un solo lugar. 13T, una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Ya estamos de regreso acá en Triángulo. Aún nos queda, como dice el paño por cortar. Hablamos sobre contingencia, nos queda programa. Queremos hablar sobre otras cosas también. Esto es, como dijimos, actualidad, información y entretención. Así que vamos a pasar también a entretenernos un poco con los últimos cagüines de la farándula. Es que no es todo, hay que destacarlo y hay que hacer el énfasis que Triángulo es información, contingencia, pero también es entretención, que es parte fundamental de nuestro programa, nuestros capítulos, por supuesto. Y en este jueves también tenemos espectáculos farándula nacional que rescatamos del sitio de esa materia del Canal 13, que es ar13.cl, donde podemos rescatar algunas noticias para comentarlo, porque también la vida es de dulce y agraz, de luz y de sombra, y Triángulo es lo mismo, por supuesto. Es lo mismo. Así que vamos a partir con una noticia bastante linda, positiva, hablando un poco de la vida de madre, hablando que Cris, que nos contó un poco de su vida como madre, también ahora vamos a rescatar cómo ha sido el primer mes de madre de Ingrid Aceitón, esta ex chica reality, esta modelo, de la cual también hemos hablado en otra oportunidad, si tú recuerdas, ¿no, Steffi? Porque ella tuvo problemas, me contaste la otra vez. Bueno, ella, este es el bebé arcoíris. El bebé arcoíris, ¿no? Fue después de una pérdida que tuvo muy dolorosa. Y sí, recordemos que un embarazo avanzado. Ingrid Aceitón a comienzos del año pasado perdió a su hija Alice, que estaba, cuando lleva en el 7º mes de embarazo, la perdió lamentablemente. Sin embargo, la vida siempre te da una revancha o te da alguna alegría, porque todo lo que se va vuelve, en general son así las cosas. Y como tú dices, tuvo un bebé arcoíris, que se le dice a este bebé que nace luego de una pérdida. Sí. Y en este caso fue Ada, su bebé, su segunda hija, que nació a fines de enero. Nosotros ya lo comentamos, lo mencionamos, de hecho en Triángulo, dentro de nuestro bloque espectáculo, y ahora ella reveló un poco cómo ha sido este primer mes de madre. A ver, ¿cómo contó un poco, porque dentro de esta dinámica, que la que hemos conversado en muchas ocasiones, que es cómo a través de Instagram, respondiendo estas preguntitas, van diciendo, mira, contando un poquito de su vida, y que da pie para que uno se dé la cuenta, entienda un poco lo que está pasando en su día a día. En este caso le preguntaron, ¿qué te ha costado más de la maternidad?, le preguntaron. ¿Ya? Y ella fue honesta, dijo, hasta ahora, al comienzo, las grietas de pezón. ¡Ay! Porque recordemos que uno de los problemas más grandes que tienen las madres en general, especialmente las madres primerizas, son cuando están dando leche, amamantando a sus hijos, porque tiene que acostumbrarse todo lo que es el seno, el pezón en este caso. Lo digo yo como testigo, no porque recordemos que, bueno, yo tengo una hermana que fue madre, que viví todo esto como testigo así desde la primera fila. Bueno, pero ella misma contó que ya pasó y ahora disfruto mucho darle lechita a mi hija. Entonces ya pasó esto. Mira, yo le paso rápido, porque de hecho que fue un mes y ya está bien. Yo encuentro que es afortunada, porque a muchas madres primerizas les pasa que les toca mucho tiempo para recuperarse. Sí, eso, claro, son heridas, son llagas que se realizan en los senos, ¿no?, al momento de amamantar. Una sabe, no tengo idea. Pero yo agradezco que estas cosas se cuenten
y se visibilice para que veamos que la maternidad, aunque tiene mucho de bonito, también tiene todas estas cositas feas que a uno le hacen replantearse, así como quiero ser mamá en verdad. Yo creo que eso te ha pasado. Absolutamente, pero lo agradezco, porque Oye. hay que ver el lado feo de las cosas también, y tiene hartas cosas feas. No, y también le preguntaron cuánto te costó volver a embarazarte, porque a raíz de la pérdida que ya le habíamos contado con Alice, que es el nombre que tuvo su primera hija que falleció en proceso de gestación, ella contó 4 meses después de que perdí a mi Alice. Creo que es parte de tener miedo luego de un trauma, pero ya me entregué a Dios, además de estar siempre alerta. Entonces yo creo que, pero yo encuentro que 4 meses es poco, ¿o no? Es poco tiempo, poco. Claro. Yo creo que todo ella lo ha vivido intensamente. Porque claro, en un mes ya no le duele la pechuguita y en 4 meses quedó embarazada. Yo encuentro que es pronto. Ha vivido hartas cosas. Ha vivido hartas cosas en poco tiempo. Ingrid Aceitón, esta chica, la de los medio ojos, como le decía. La de medio ojos, que estuvo ahí compitiendo por ser Miss Chile. ¿Cómo se llamaba ese programa? No basta con ser bella. No basta con ser bella para ser Miss Chile. Era para ser Miss Chile por Miss Mundo. Exacto. Y ahí ganó Camila Recabarren, que, bueno, ella fue influencer, chica reality, de hecho también estuvo hace poco en MasterChef Sí, Celebrity. ahora está alejada de las redes sociales. Está alejada. Y también le preguntaron cómo se porta el bebé, ¿duerme bien en la noche o se despierta mucho? Que también eso es un drama que les pasa a la madre en general. Y dijo, hasta ahora excelente, solo despierta para tomar teta. Mira, o sea, privilegiada la Ingrid no en general. Malo, entonces. No es tan malo. Para que te replantees tú también, amiga. No sé. Bueno, hablando también de maternidad, vamos a cambiar a alguien que también vivió cambios en su vida, no tan trascendentales como Ingrid, eso sí, pero también importante en el día de lo que significa la estética. ¿Quién? En este caso hablamos de Javiera Contador, que se sumó al bando de las colorinas. Ahora es colorina. ¿Qué te parece? Bueno, recordemos que hace poco Javiera Contador estuvo en el programa Socios de la Parrilla, pero estaba con su look, con este look que le estamos viendo en la foto que le estamos mostrando a continuación. Ese es del Festival de las Condes. Esa es del Festival de las Condes, porque tú la entrevistaste. Canté con ella. Ya, bueno. Escríbemelo aquí para ver. Sí, te lo pongo en los que sé. Pongo el que sé. Bueno, ella cambió el look y realmente es un cambio favorecedor para ella. ¿Se lo va a mostrar? Lo vamos a mostrar ahora para que el público, para que el público no, a ver si es real. No, aquí viene el cambio, aquí viene, miren cambio total, se hizo una chasquillita y este corte y se aclaró el pelo, más bien colorina, se sumó a las colorinas. ¿Y quién se sumó hace poco a las colorinas también? Toca Tommy Simpson, ¿no? Tonka también estuvo ginger, ¿verdad? También tiene un look muy parecido, parece que está de moda. Quizá deberías probar. No, sí me dijeron, de hecho, ¿por qué no te haces colorín? Deja de luchar con el colorín y ponte colorín. Yo creo, mira, aquí también subí otra fotito, no solo esa, subí otra más, mira, aquí viene, otra, mira ese otro. Porque ser cobriza es un tema. Ella contó, sí, que el cambio de look era a raíz de un personaje, ella buscaba por un trabajo, no sabemos si una serie, alguna película, recordemos que ella siempre está moviéndose de un lado a otro, ella no es solamente actriz, es comediante, de hecho mostró esa faceta en el último Festival de las Condes, también actriz destacada en teleseries como Fuera de Control y en la serie Casado con Hijos, que es uno de sus personajes más emblemáticos, la Kena Larraín. Uy, yo leí que volvía, de ¿será hecho, real? Quizás para el cambio de look, quizás para eso. Bueno, puede ser, para ser a Kena. Puede ser una Kena pelirroja ahora. Una Kena pelirroja. Y no usar peluca, moderno. Porque ella suele usar peluca para sus personajes. Claro. ¿Cómo olvidar a la reina de Franklin donde usó una peluca? ¿Mala? No muy buena. Pero después de hecho se hizo un cambio de look en la misma teleserie. ¿Te acuerdas? Y ella misma usó su propio cabello. Su pelo más corto. Corto y oscuro. Me gusta, creo que le queda súper bien. Ella es muy blanca y creo que está aquí, en verdad es un cambio bastante radical, porque tenía el pelo más bien una melena oscura y se cambió el color, y no solo el color, sino que todo el corte, con chasquilla, con una cosa más. No sé si este estilo, no sé si es más de los 80, 70, como en varias capas, ¿no? Como dejarse como las capas no, de abajo como una largas. ondita, ¿no? Yo encuentro que le queda soñado. Y ese corte le resalta sus onditas naturales. Así es verdad, que creo que la rejuvenece totalmente. Se ve estupenda, bueno, y los detalles, y entregó declaraciones respecto a este cambio. De hecho, dijo que puede que no sea definitivo, puede que eventualmente cambie de nuevo porque está en búsqueda de un estilo, así que veremos si se mantiene o no, pero los detalles de los dichos que ella entregó los puede revisar, por supuesto, en AR13. Me gusta. Nosotros aquí en Triángulo aprobamos su look. Dedito para arriba. Regia, muy bien. Y quien también fue aprobado por su look, pero más bien por el físico, porque la gente... ¿Quién?
fijón en el cuerpo. Bueno, No debiera vamos ya, a hablar no nosotros debiera de, ser nosotros eso. como rompemos paradigmas, vamos a mostrar el look, o sea, más bien el físico de alguien que se hizo conocido en este canal, que ganó un reality en esta No sé estación. de quién estamos Hablamos de hablando. Pangal Andrade, que fue el ganador de Año Cero, Año ¿recuerda? Este reality post-apocalíptico que mostraba una sociedad desde cero. Y él, mira, se llenó de elogios por foto en latina, por mostrarse en un baño nocturno. Ah, ya. Mostró ¿Quién le habrá tomado esa mostró foto? su faceta más sexy. ¿Tú encuentras guapo a Pangal? Sí, me gustó mucho en ese reality. Yo creo que todas quedamos encantadas con Pangal. Además De que hecho, era claro, tuvo como varios salvaje. romances, de hecho, ahí, con Ah, Roxana Muñoz, no me Jacqueline acordaba. Gaete, otra Es que tú tienes chica. tan buena memoria. Es que Yo yo tengo solo me buena acuerdo de memoria. él y que Mi memoria, yo acumulo pura basura televisiva, así que está llena de reality. está bueno reconocerlo. Mira, dice, a falta de termitas, bueno, lo que no falta es la imaginación. Y mira, esa es la fotito. De termitas. Y tomándose un traguito en una tina. Ay, como que tiene fuego abajo en la Sí, tinta. mira, es como una tina Ingenioso, caliente. ¿no? Es un survivor. Un Survivor. Perfectamente es como podría ser una nueva versión de Castaway, Náufrago, esta película de Tom Hanks. Claro. Podríamos hacer la versión chilena con Pangal Andrade. Oye, Fíjate. está buena la foto. Buena la foto. Ah, ya no veo la foto ahora. La habrá buena. sacado Melina Noto, su pareja, Eso. su polola, la modelo, la conductora. Eso mismo pregunté yo. ¿Quién Yo le habrá creo. tomado la foto? ¿Algún primo? No sé. De esta Tiene gran pinta familia. como de relajo de pololeo, así como de brindis, como una noche romántica. Puede ser. Yo creo que hubo una tina caliente, una tinaja tinaja caliente. Aquí caliente. está. Una tinaja caliente. ¿Quién no necesita una tinaja caliente? Uy, no, es que son maravillosas. Maravilloso. Las Y hot acompañado mejor aún. Claro, hay que ahí no, como que era para uno nomás. No, pero igual se hace un espacio. No, Por no decir un huequito. se hace un espacio. Un espacio, perfectamente. ¿Sí o no? No, pero ideal sería. De hecho, alguien puso, ¿quién fuera Tina? Alguien le comentaron porque la gente alzaba. Ay, la gente. Y alguien Lo puso, eso sí que es comenta. vida. ¿Quién dijo que para pasarlo bien había que tener comodidades? Porque claro, se ve una tina muy normal, ahí en el exterior, pero pasándolo regio. Claro, ¿Sí no había una, o sea, están los hot tubs estos que son bien aparatosos, que tienen leña adentro y todo, pero esto es como súper artesanal. Y él está súper alejado de la y televisión pasándolo ahora, regio. además, dedicado más bien a sus emprendimientos, trabajo. Aunque yo creo, tiene razón un poco, que no es una cosa, es más bien fino, porque si no, yo soy más del manguereo. ¿Sí? Sí, no. ¿Te manguereáis? Me manguereo. Vamos a cambiar el pero a este es falta como de de piscina, noche, frío. a o falta sea, de piscina, un manguereo, pero bueno, esto yo creo que le quería dar un tono más bien nocturno con esta tina caliente. claro. ¿Viste? Ahí están las Se llamitas ven las abajo, brasas las abajo, las brasas, brasas calientes. las brasas, ¿no? Y tiene, toda la tónica, una gran foto. Sí, Una gran está foto bueno, se celebra. que fue aplaudida. Se agradece ahí, Y se está agradece. mostrando torso, mostrando el pechito, claro, las piernas también. su buen piernón, Exacto. claro, mostrando las presas. No, está bien. Bueno, oye, el pero cuerpo. no todo es relajo, cambios de look y maternidad, también hay drama, también hay polémica. No, qué drama. También hay ¿por polémica, qué? por supuesto. Alguien que trajo la polémica es Yamila Reina, ¿Qué le que pasó? la conocemos hace mucho tiempo, Claro, pero ha sí. sido parte de varios programas del 13, estuvo en el Reality Fama, estuvo en Bailando por ¿Fama? un Sueño, fue compañera de Quique Faúnde. No, ¿qué? No, Pues de mira, eso yo- sí que oye, pero qué yo la estoy pero la no me dejo- acuerdo para nada. Yo la vi en Masterchef, ¿ya? No, ella estuvo en Fama. No, bailando. Estuvo, intentó, mira, al menos hizo el intento. Ah, no Estuvo te en el puedo Fama, estuvo en Bailando creer. por un Sueño a comienzos del Sí, 2020. eso sí. Y estuvo el año Pero en pasado en Fama. Masterchef Celebrity, Sí, donde también me lamentablemente acuerdo. tuvo que abandonar la competencia luego que se rebanó un dedo, ¿se acuerdan o no? Sí, po. Bueno, Me y acuerdo que pasó se eso y reanudó. ahora hace noticia porque se lanzó totalmente en contra de Sergio Rojas, este Ay, periodista como espectacular. que genera anticuerpos Sergio Rojas, como que mucho ¿Cierto? le Bueno, mira, tiene conflictos con él, este mucha es el gente. titular de la nota, no es periodista. no es periodista. Yamila Reina destroza a Sergio Rojas, pero mira, yo te voy a decir el contexto, te lo dijo como para decirle que él no merece ser llamado periodista, porque ella asegura de que él lo que más hace es mentir. Ya. Entonces se lanzó en contra de este chicoco en un programa de la competencia chicoco. donde le preguntaron, porque ya habían tenido conflictos en la anterioridad, porque él habló de la relación amorosa de Yamila Reina. Recordemos que ella está en pareja con
el futbolista Diego Sánchez, Sí, Monito el Mono Sánchez, Sánchez, sí. que fue arquero de la Unión Española, Sí, fue. y bueno, ya no. Y entonces habló que cómo surgió el romance entre ellos. Ahí partió todo el drama porque Sergio Rojas dijo que la relación, el pololeo entre estas figuras partió no en tan buenos términos. ¿Por qué? Porque él ya estaba en pareja con otra niña y parece que engañó a esta chiquilla con la Yamila. Eso es lo que dice Sergio Rojas. Ya, ¿y qué dijo? Entonces la Yamila dijo salió a la otra? defenderse y dijo, no, es pura infamia, injuria, no. No es además real. de eso, por supuesto, ahí quedó la mala pasada, por así decirlo. Ahí quedó el drama, quedó el conflicto, la mala onda. Porque ella no ha dicho eso, ella ha dicho cómo lo conoció, que él le Sí, escribió, que le escribió por Instagram y ella no sabía quién No, pero mira, era. no quiero ser abogado del diablo, pero lo voy a hacer. Una persona con pareja puede escribirte por Instagram. Sí, claro que sí, pues. Ya. Cualquiera pues, Bueno. pero estamos dando por hecho que así No, estoy dando por es hecho. así. Estoy diciendo que una cosa no quita la otra, fíjate. Bueno, es lo que ha contado ella, digo. Claro. Esa es la versión de Bueno. ella y obviamente que es la versión bonita. Oh. Me escribió, yo no sabía quién era, averigüé, ya, es futbolista, dijo, ya, sí le voy a hablar entonces. No, y me vino a buscar en un corcel y me llevó a su castillo. Por No, supuesto, esto no es un cuento de, y me esto no es pidió Disney. matrimonio. Esto no es Disney. Bueno, en fin, ella se lanzó contra todo, hablando de Sergio Rojas y dijo, no es periodista, no le voy a dar más rating a una persona que no se lo merece, porque ha hecho prensa a costa de nosotros, a punta de solamente mentiras. Uy, pero se lanzó No hay una contra noticia de las todo. que haya dicho él, de mí o personas cercanas que hayan sido reales. Y la gente lamentablemente escucha, repite y cree. Eso es lo que dice. Es verdad, es verdad. Claro. Entonces lo que ocurre es que Sergio Rojas fue despedazado, porque yo creo que lo hizo pebre. En otras palabras, lo dejó como una persona mentirosa. Si un periodista te dice mentiroso, ¿qué queda? ¿Dónde queda el prestigio? No, cero credibilidad. Es que bueno, es que ha pasado de repente y pasó mucho en un tiempo cuando estuvieron bien de moda los programas de farándula que uy, me está llegando una noticia, me acaban de avisar aquí, me llegó un WhatsApp. De hecho, me llegó una exclusiva falso. tuya. Oye, a mí también. Me acaba de llegar Yamila me acaba de escribir. Porque eso, ¿quién comprueba esas cosas? Digamos que pasa esto en el periodismo de espectáculo de farándula, pero no desacreditemos todo tampoco. No. Ahora no sé cuáles serán sus fuentes, de repente todo es como escuché, me dijeron, copuche, no es tan fiable. No, lo que nosotros podemos decir es que al menos en AR13.cl todo está confirmadísimo, ratificado y totalmente seguro, que es donde rescatamos estas noticias del espectáculo que les mostramos aquí en Triángulo. Infórmese por AR13 y no por otros programas de farándula, dices tú. O por Triángulo, donde les contamos todas estas informaciones. Y vamos a cerrar este bloque espectáculo hablando de alguien de la cual también hemos hablado en otras oportunidades, que es Lisandra Silva. Sí. Esta ex chica reality, modelo, influencer, emprendedora, de todo un poco, y que habló y contó que tuvo que postergar su matrimonio por razones de salud. Recordemos que Lisandra Silva está esperando su segundo hijo, en este caso una niña que se le llama Leia. ¿Cuál princesa Star Wars? ¿Viste? Leia se llama la hija que está esperando, por supuesto, Lisandra Silva con Raúl Peralta, este integrante de los Power Peralta, con quien se iba a casar en febrero. Tiene un hijo, ¿no? Sí, pues ¿Cómo se llama? De hecho lo mencioné, que ya tenían un hijo que se llama Noah. Ah, ya. No me acordaba el nombre. El primogénito de ellos es Noah, este niño, y ahora surge Lisandra Silva. Ya Lisandra Silva que se va a casar, pero lamentablemente postergó su matrimonio por razones de salud, porque el embarazo ha sido complejo, fíjate. De hecho, el primer embarazo también tuvo complicaciones. Que dice, no, sea madre. Sí, no. Ya, pero ¿por qué? Tuvo complicaciones, de hecho, ella contó a raíz de, justamente en sus redes sociales, entregó que dijo, le preguntaron, ¿el matrimonio no iba a ser ahora en febrero? Dijiste que te ibas a casar estando embarazada, le preguntaron. Y ella dijo, sí, cambiamos de opinión, creo que sería un error, no lo disfrutaría y pasaría mucho estrés. La preparación del matrimonio es agotador y por mi salud y la de Leia es mejor esperar y estar en condiciones. Mira, y esto yo particularmente lo destaco, ahí lo subrayo y lo pongo en negrita. Así estaré regia, podré tomar y comer de todo y sobre todo irnos de luna de miel. Yo le encuentro toda la razón. Toda la razón. ¿Para qué se va a casar ahora? Si en la fiesta tenéis que comer y sobre todo beber, porque no se come mucho, parece que los novios, pero
No, por eso yo digo, imagínate, no puede ser embarazada, que en tu no. propio matrimonio no puedas tomar ni Claro. comer y después no te puedes ir de luna de miel producto del embarazo, no. Vaya. Yo encuentro que la mejor decisión que tomó Lisandra es postergar el matrimonio hasta que ya tenga su hija, ya esté recuperada y todo esté bien y ahí puede hacerlo. Así que muy Me bien gusta. Lisandra con esta decisión, pero además hay que decir que contó un poco cómo se ha sentido ¿Ya? y ahí ¿Cómo? dijo un ¿Por poco qué? de estas ¿Qué le pasa? complicaciones que ha tenido producto de su embarazo. Dijo, ando perdida en las redes porque he estado un poco delicada con el embarazo. Y le preguntaron, ¿pero qué síntomas han pasado? Sí. Y ella fue súper honesta, de hecho, demasiado, podríamos decir. Dijo, he tenido muchas contracciones, latigazos. ¿Qué son los latigazos? ¿Como que sentís como que te pegan? ¿Qué son los latigazos? Tú debes saber de latigazos, no sé. Dolores y otras cosas. Y otras cosas típicas del embarazo. Debe He estado ser. en reposo casi absoluto. Dijo. Esas puntaditas que dan en la panza. Dijo, bueno, nada peligroso, eso sí, y la beba está muy bien. Sin embargo, ha tenido que estar en reposo casi absoluto. Imagínate sin poder hacer nada. Ella que es buena para bailar. Sí, pues estar moviéndose, influencer, hacer cosas, hacer velas, qué sé yo, emprendedora también, que le gusta hacer muchas cosas a Lisandra. Lamentable. Bueno, es que esto demuestra que hay embarazo y embarazo, porque parece que con su primer embarazo no lo pasó mal. No, también estuvo medio complejo, ¿También? ¿no? Ah, Sí. no sé nada. Entonces tiene embarazos complejos. No tuvo hasta hemorroides que están incómodos. ¿En serio? Los dos embarazos. Y lo dijo en la... En los dos embarazos ha tenido hemorroides. Ay, qué mal, ¿no? Pues pon ese matrimonio. No, así que mira, estar en el matrimonio con hemorroides, no. No, y sin no poder pues niña, tomar, no. Así que no. No. Y con esta información respecto a la actualización sobre su enlace matrimonial, finalizamos este bloque, el espectáculo. ¿Cómo? Sí. Ay, Finalizamos este bloque. Mira, les digo a ustedes, público, porque yo sé que ustedes sí me están escuchando. Ahora sí. Oye, bueno, gracias con la noticia del espectáculo. Buenísimo, nos quedamos al día. Entonces hemos tenido un tremendo programa De todo. Hoy, con harta actualidad también ahí, el testimonio de Cris, también un poquito de farándula que es necesario, pero todos los que nos están viendo les tengo un mensaje a través de Facebook, YouTube, que también nos puede ver a través de nuestra aplicación 13 Go, que son 4 señales en una sola aplicación disponible para ti de manera gratuita, por supuesto. Tú ingresas a App Store o Google Play y ahí la puedes descargar y vernos a nosotros y todos los contenidos que tú quieras, lo mejor del 13, donde quieras y cuando quieras. Sí, recordemos que, bueno, una de estas señales, de las 4 es 13 Entretención, donde pueden encontrar, por ejemplo, ahí estamos nosotros en Triángulo, también hay otros contenidos muy interesantes como Contra Viento y Marea, Lugares que Hablan, son parte de algunos de los programas, Los 5 Mandamientos, este programa que finalizó recientemente, hace un par de semanas, su temporada. Son muchos los programas que pueden encontrar en esta señal, pero no es la única. De hecho, Steffi mencionó, son 4 señales totalmente gratis. La otra señal también disponible es 13T, 13 Teleseries, donde puedes revisar algunas de las producciones dramáticas más importantes de la historia de nuestro canal, como son Brujas, por ejemplo, Primera Dama, Amor a la Catalán, Papi Ricky, son parte de las ficciones que puedes encontrar en esta señal. Y también está la señal 13P, 13 Prime, de programas estelares, los grandes espacios nocturnos que se han tomado la pantalla del 13, puedes encontrarlos en esta señal. Por ejemplo, está Vértigo en este minuto, en esta sección del Minuto a la Verdad, la conversación honesta que realizaba Luis Jara con quienes llegaban a la etapa final del programa, generalmente eran los últimos 2. Mira ahí con Katy Barriga. Con Katy Barriga, que siempre la noticia que ya el año pasado dejó de ser alcaldesa de Maipú. Bueno, en general son grandes programas nocturnos, también está Homenaje Gigante, Sigamos de Largo, Siempre hay un chileno, son parte de los programas que puedes encontrar en 13P, 13 Prime, y también está la señal en vivo de Tele 13, por ejemplo, hoy día más necesaria que nunca, a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania, producto de esta invasión rusa, de la cual les informamos en los primeros bloques de nuestro programa. Bueno, ahí está 13 Go, una gran aplicación con 4 señales completamente gratis que puedes disfrutar en cualquier lado, en tu celular, en tu tablet. Excelente opción para entretenerse e informarse. ¿Sabes qué más podemos ver en 13 Go? A ver, y ¿qué lo que más? estamos dando desde ayer miércoles y hasta el domingo es un especial, el Festival del 13, por supuesto, con los mejores shows seleccionados para ti, con 21 artistas. Son 21 artistas que ya son 5 noches. Sí. Para pasarlo bien, puedes descargarlo, verlo a través de 13.cl y también descargando la aplicación 13 Go puedes ver ahí el Festival del 13. ¿Y qué tenemos? Bueno, ayer estuvo Alex Ubago,
Cristian Castro, Natalia Oreiro. Y Ricardo Arjona. Y fueron muchos los artistas que estuvieron ayer en el primer capítulo, en la primera noche del Festival del 13, conducido por Angélica Castro. ¿Y hoy día quién está? Luis Fonsi. Ricardo Montaner está también. Soraya. Alejandro Sanz, me encanta. Y también cerramos, por supuesto, con Juan Gabriel, uno de los grandes ídolos de la música latina. Uno de los que vino más veces también. Y esos shows largos, así casi de 2 horas. Eternos. Bueno, todos estos grandes espectáculos lo pueden revisar en el Festival del 13, que va desde el miércoles, ayer partió, hasta el domingo por 13.cl, y también la aplicación 13 Go, eso, por supuesto. Para que no se lo pierda. Y hablando de eso, ayer, mencionamos que estuvo Alex Ubago, y yo sé que tú conversaste con Alex Ubago. Sí, nosotros estuvimos en Triángulo para todas las plataformas del canal, tuvimos una conversación exclusiva con Alex Ubago, este artista español que tiene más de 20 años de trayectoria y que el 2004 pisó el escenario de la Quinta Vergara porque fue parte del jurado del festival en ese año, y hizo un gran show que fue parte de la primera noche del Festival del 13, hablando de lo que fue su paso por el festival. Nosotros tuvimos una linda conversación y vamos a mostrar algún momento de lo que nos dijo este cantautor, y lo vamos a mostrar aquí en Triángulo para ver qué dice y después lo comentamos. ¿Te parece? Me parece. Hagámoslo, vamos con esta conversación. Recordemos al público, como tú lo mencionaste, fuiste parte del jurado en esa edición del Festival de Viña. ¿Cuál es, por ejemplo, cómo fue tu estadía en ese momento con tus compañeros del panel de jurado? ¿Cómo fue ver la competencia? ¿Cómo fue empaparte un poco de la cultura chilena al ser parte del Festival de Viña durante toda esta semana? Pues fue una experiencia preciosa, la verdad, muy bonita, porque además yo nunca había estado en Viña, tampoco como espectador, con lo cual digamos que pude vivir el festival desde los dos lados, ¿no? Desde el lado del artista que actúa en el escenario de Viña, y también desde el lado del espectador, además desde una posición de lujo como era la de ser parte del jurado, que estábamos ahí en primera fila viendo todas las actuaciones. Y bueno, pues tengo muy buen recuerdo de la experiencia y de los compañeros. No recuerdo a todos los compañeros. Quiero recordar que estaba Pampita. Estaba Pampita como compañera del jurado. Luego tengo el recuerdo de, aparte de, por supuesto tengo grabado en mis retinas y en mi memoria y en mi corazón la actuación y el cariño del público de la Quinta Vergara que coreó conmigo todas mis canciones. Aparte tengo un gran recuerdo de ver grandes actuaciones ahí. Tuve la oportunidad de ver en directo y de conocer también por primera vez a Luis Fonsi, con quien luego, muchos años después, colaboramos en uno de mis discos más recientes. Tuve la oportunidad de ver a Camilo VI, tuve la oportunidad de ver a Toto, a los míticos Toto, entre muchas otras grandes actuaciones, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé increíble, ¿no? Y luego, pues, obviamente la experiencia inolvidable de actuar en ese escenario frente a ese público tan multitudinario y tan entregado. Recuerdo que estaba bastante nervioso porque era consciente de la importancia, ¿no? de aquella actuación en los comienzos de mi carrera, que al fin y al cabo yo era un artista, bueno, pues con no demasiada experiencia, pero bueno, por suerte salió todo muy bien y, como te digo, marcó un antes y un después en la relación con un país, con Chile, que a partir de ese momento se convirtió en uno de los países más importantes en mi carrera, ¿no? Y donde más gente escucha mis canciones, y un lugar donde 20 años después sigo yendo a presentar siempre todos mis trabajos y hago muchos conciertos allí. Bueno, el Festival de Viña es considerado para muchos como una plataforma para hacerse más conocido o potenciar su carrera a nivel latinoamericano. ¿Tú puedes decir como con ciencia cierta que a ti te pasó eso, que potenció tu desarrollo artístico en la región en general? Sí, sin ninguna duda. Sí, es evidente, ¿no? Es un festival dentro de Chile, concretamente en Chile, pues es un festival que no voy a decir, no sé si todo el mundo, pero prácticamente todos los chilenos, yo estoy seguro de que lo ven por televisión, además de los que lo pueden ver presencialmente. Pero luego fui consciente, quizá más tarde, de la repercusión que tenía el festival, además fuera de Chile, ¿no? En toda Latinoamérica,
incluso en España, ¿no? Y más aún ahora, a día de hoy, con la globalización de Internet, ¿no? Que en aquellos tiempos, cuando yo actué en Viña en 2004, ya existía Internet, por supuesto, pero bueno, todo esto de las redes sociales y tal, como que estaba empezando a ser como más potente, ¿no? En aquel entonces, bueno, pues todavía digamos que estaban comenzando estas redes que nos trae las nuevas tecnologías y que todavía globalizan más y que todavía hace que tengan más repercusión festivales como el de Viña, ¿no? Pero en aquella ocasión, por supuesto, ya percibimos que aquello era una actuación importante y que, como te digo, cambió mi carrera y marcó un antes y un después, sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Y solo pienso, me muero por conocerte. Pero si ya me conoces, po. ¿No es para ti la canción? No, sí, me imagino que no. Yo sé que hay otra persona ahí. Oye, pero quiero hablar un poco de la entrevista en general. Fue muy amoroso, Alex, y tenía lindos recuerdos, como escuchamos recién, de su experiencia en el festival, este espectáculo que vimos ayer en el primer capítulo del Festival del 13, pero hay que recordar y hay que hacerle hincapié al público que fue la primera de más jornadas que hoy día continúa, por supuesto, y también sí que va a estar Alejandro Sanz, Soraya, Juan Gabriel, son algunos de los shows que veremos esta noche en el Festival del 13 por 13.cl y 13 Go, pero esto se extiende hasta el domingo, así que tienen mucho artista por ver y mucha panorama. Tienen un panorama asegurado Eso para es. estas noches, por supuesto. Eso es una buena alternativa. Además, lo que me gusta de esta entrevista de Alex Ubago es que él deja en evidencia la importancia del Festival de Viña en los artistas. O sea, él venía de España, naciendo, lo invitan como jurado y aquí su carrera explota. Y es así como le pasó a Luis Miguel, a Soda Stereo, y esos son los que más me gustan. A muchos artistas como hablantes hispanos, ¿no? Y bueno, internacionales ya habían algunos hecho su carrera, pero también incluso Shakira, tenés toda la razón, mira que me recuerdan, Shakira que vino aquí muy jovencita y también. De hecho, Shakira participó en la competencia y eso fue el inicio de una gran carrera, pero lamentablemente no ha vuelto y siempre se ha esperado que vuelva Shakira a pisar el escenario ya ahora como una artista consolidada. Bueno, en fin, ya tienen listo el panorama para esta noche y para hasta el domingo en 13 Go, 13.cl, el Festival del 13, por supuesto. Y así estamos llegando a un fin de Triángulo. Llegamos al fin ya con toda la información, la actualidad, también tocando temas contingentes como lo que está pasando desde esta madrugada con la invasión de Rusia a Ucrania. Ya lo conversamos también, un poquito de espectáculos, así que bueno, nosotros nos vemos mañana, vamos a dejar este programa hasta acá, gracias a todos los que nos acompañaron, los que comentaron también. Nosotros lo dejamos hasta acá. Sí, nosotros nos vemos mañana a través de, nuevamente, las plataformas digitales de Canal 13 y la señal 13, por supuesto. Así que nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta el viernes.